¿Por qué una empresa que se dedica a videoconferencia y a entornos colaborativos ahora está produciendo y divulgando contenidos sobre las TIC y cómo utilizarlas? A ver, tenemos ya parte de vocación en cuanto a hacer divulgación intrínseca de la misma necesidad que hemos detectado a lo largo de toda nuestra trayectoria. Llevamos 20 años intentando empujar la adopción de la videoconferencia en las empresas y realmente lo primero que descubrimos es que esto no se entiende o cuesta entender por qué y los valores, por lo cual tenemos mucho entreno en esto, ¿no? Estamos siempre haciendo pedagogía, explicando y detectando o creando un poco las necesidades para avanzar en tecnología de nuestro ámbito. Por tanto, abrir el tiro a algunas tecnologías cercanas más allá de la videoconferencia pues era algo muy fácil y natural para nosotros. En este año 2015 habéis dado tal vez un paso más y creo que habéis llegado a un acuerdo con la Generalitat, concretamente con Acció y con iDigital, para producir precisamente unos contenidos, unos videocontenidos. ¿Exactamente qué vais a hacer? Bueno, conectando con esta labor divulgativa, algo que es intrínseco también de la videoconferencia, que es la colaboración a distancia, el poder salvar barreras de distancia y reunirse con colaboradores de otros países, ha conectado muy bien, digamos, con también la actividad de promoción que la Generalitat y otros organismos económicos está haciendo desde toda esta época de crisis, especialmente en cuanto a impulsar la internacionalización de las empresas, ¿no? Parece que es una obligación ya de las empresas salir, intentar buscar otros mercados y en este tema ayuda muchísimo las soluciones de colaboración que nosotros promovemos, ¿no? Con lo cual casaron los dos temas y nos propusimos hacer un poco de pedagogía en este sentido y enseñar casos de éxito usando nuestra tecnología también. Y concretamente, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Un programa? ¿Tiene un nombre? ¿Tiene un formato? Bueno, sí, van a ser unas entrevistas de unos 20 minutos, más o menos mensuales, a empresas que han tenido éxito en acciones de internacionalización. Le hemos llamado globalizados y pues nos traeremos a sus principales directivos aquí en España, aquí físicamente en nuestra oficina, y conectaremos también con directivos destacados de sus delegaciones internacionales a través de videoconferencia para entender los dos ángulos, ¿no? Cómo se ha hecho la experiencia y cómo se han vivido los problemas, los éxitos y demás. Vale, ¿qué papel juega Acció y iDigital en este nuevo programa? Bien, ellos ya habitualmente están promoviendo la internacionalización en el tejido empresarial y en este caso nos vendrá fantástico porque nos aportan las empresas que ellos ya conocen y ya han ayudado en muchos casos a hacer esta labor, nos los acercan y nosotros pues les podemos conocer, entrevistar y explicar así al público su experiencia.